A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Para este programa, como lo dijimos en la vez pasada, la semana anterior, íbamos a continuar nuevamente con la exposición con el economista Luis Luzcando, quien es un experto en materia petrolera. Trabajó más de 30 años en la industria petrolera, en lo que es movimiento de productos y sobre todo facturación de productos, de los derivados de los hidrocarburos, que son aproximadamente 15 en materia de combustibles, sin tomar en cuenta los lubricantes, los productos sintéticos, los fertilizantes, etc. Entonces, hoy vamos a continuar con haciendo un resumen de lo que fue el mercado, de lo que fueron la exposición de los precios en el mercado interno, y hoy ya en gráficos vamos a señalar lo que es el costo de la importación de los derivados del petróleo. Por supuesto, el tema de este programa se define como los costos de importación de los derivados del petróleo. Entonces, yo quisiera, Lucho, bienvenido al programa, hacer un resumen sin necesidad de recurrir a las láminas de lo que dijimos la primera parte, la semana anterior, sobre lo que son los costos de los derivados de los hidrocarburos en el mercado nacional, específicamente lo que tiene que ver con la gasolina extra, lo que tiene que ver con el diésel y también con el GLP, y ahí tenemos un total, tomando en cuenta los costos de importación, pero referente, empatado o relacionado con lo que es la producción nacional, en otras palabras, de lo que es la entrega del petróleo a las plantas de refinación del país, fundamentalmente a Refinería Esmeraldas, menos es en Anglo de La Libertad, ex Anglo, hoy se llama la Refinería de La Libertad, y menos también es en la refinería del Chuchufinde o del complejo industrial de Chuchufinde. Entonces, allí se tomaron en cuenta los costos de los derivados de la gasolina extra, del diésel y del gas licuado de petróleo, tomando en cuenta un precio del barril del petróleo que estaba en 21, 22, que es un precio falso, porque el precio del barril de petróleo tiene otro valor en cuanto a la exportación del crudo. Entonces, eso afecta a los estados financieros, siendo falso el dato, y también en la contabilidad. Entonces, estimado Luis, ¿qué le podemos decir en resumen de lo que acabo de mencionar a nuestra audiencia? Bienvenido. Gracias, Henry. Señores televidentes, buenas noches, Henry, buenas noches. Mira, conforme tú señalas, me parece correcto realizar un pequeño resumen respecto de la presentación que se hizo la semana anterior. Comienzo indicándote de que en realidad la presentación se lo realizó considerando tres aspectos fundamentales. Ajá. El primero, pues, hace relación a los costos de producción de los derivados en refinerías del país. Así es. El segundo, estamos haciendo una comparación en cuanto se refiere al producto que se importa, al costo del producto que se importa y al precio de venta al público. Ajá. La diferencia entre los dos aspectos obviamente marca un subsidio. Así es. Y el tercer punto, básicamente, vamos a considerarlo en relación a la producción de los derivados en refinería. Y hacemos la comparación del precio internacional que se marca con relación al precio de venta al público. Ajá. En otras palabras, pues hay un volumen Ajá. producido y que se vende a precio nacional, y en relación al precio internacional hay una diferencia. Hay una diferencia. Obviamente aquí vamos a marcarlo, el porqué del costo de oportunidad que se debe considerar. ¿Cuánto fue ese subsidio de los tres productos de lo que acabas de señalar en el periodo 2011-2019? Sí, Henry, mira,
La semana anterior habíamos señalado de que básicamente el hecho de considerar un precio de la materia prima del crudo para la producción del mismo de $22.470, Ajá. el costo operativo de refinación $9 y el costo de comercialización interna 1.40, determinó un costo de producción de 32.870. Ya. En la gasolina extra se marca un costo, considerando el precio en terminal en barriles, de 49.0938. En relación al 32.870 te establece una diferencia de 16.224, lo que determinó $16, ¿no es cierto? $16 Sí, por barril. así es. Lo que te determinó, multiplicado por la demanda en ese año, te determina un beneficio aparente para el Estado de 202 millones y pico. Exacto. En ese mismo sentido habíamos hablado, siguiendo la misma didáctica del cuadro, para el diésel oil te marcó un beneficio para el Estado, entre comillas, de $9.500.000. Pero siempre tomando en cuenta un precio del barril del petróleo de $22, que no era real. Así es. Y en el gas licuado del petróleo, ahí sí establece un subsidio, porque el precio de producción es de $0.4688 el kilogramo, en relación al precio en terminal de $0.095, determina un subsidio de $0.3736, marcando 432 millones de subsidios. La sumatoria y resta de estos tres productos específicamente te estableció 220 millones de subsidios en la producción de derivados. Sí, este es el primer análisis del primer capítulo que habíamos señalado. Exacto. Como digo, reiterando, un precio del barril de petróleo de $22 que no es real. Vayamos entonces a lo que es la importación de los derivados, ¿ya? Ahí tenemos unos cuadros, creo que los podíamos exponer ya, esos cuadros. Sí, por favor. Ya. Entonces, en el cuadro número 6. En cuadro 6, mi querido Oscar, usted tiene allí, ahí tiene ya la presentación de esos valores. Ahí tenemos. Cuadro 6. Sí, ahí está. Por favor. En el número 7. La didáctica, la mecánica de esto muy simple y rápido. Así es. Nosotros sabíamos, si tú la semana anterior te permitiste pues exponerle en detalle cómo estaban los cuadros. Definitivamente estamos hablando en el periodo de los años 2011 al 2019, el siguiente cuadro, el siguiente columna, hablamos del volumen de importación en miles de barriles, el precio promedio ponderado, que este precio promedio de importación, para determinar el costo de importación. Luego, a continuación, habíamos hecho un análisis considerando el precio promedio de la venta nacional. Determinamos el ingreso por ventas internas sobre las importaciones y a continuación hacemos una diferencia entre el costo de importación y lo que ingresó en las ventas nacionales, y en la última columna estamos determinando la diferencia de costo de importación versus el ingreso por venta de derivados. Al pie del cuadro estamos hablando de 20.000. En el periodo 20.537.000. 20.000. No, 20.537 millones de dólares. Ese fue el subsidio. Ese fue el subsidio en este periodo. Ahí está, 20.537 millones de dólares. Es la cifra, 20.537 millones de dólares fue el subsidio en el periodo 2011-2019 de los tres productos, ¿no?, importados: gasolina, diésel y gas licuado de petróleo. A continuación, en el cuadro número 8, estamos ya definiendo por producto, ¿no? Por producto. Y solo valdría referirnos con la columna roja. En la misma mecánica de lo que habíamos hablado. En la columna roja ustedes pueden verificar en la importación de naftas en el periodo 2011-2019 se determinó un subsidio de 6.840 millones de dólares. En el caso de la extra, En el caso de la nafta. Obviamente la nafta te utilizas tú en la producción tanto de gasolina extra cuanto de la gasolina super. Así es. Luego tenemos en el siguiente cuadro el diésel. En el siguiente cuadro tenemos el diésel. ¿Ya?
En la misma dinámica del cuadro vamos a encontrar en la última columna, exacto, en el periodo se determinó un subsidio de 10.127 millones de dólares, ¿sí? para el caso del diésel. El diésel. En el mismo sentido, por favor, en la lámina número 10, ustedes podrán determinar... En la siguiente creo es, ¿no? Sí. Sí, en la siguiente. Siguiente, por favor. En la siguiente, ahí está 3.000, ahí está, 3.000. Tenemos un subsidio en gas licuado del petróleo de 3.568 millones de dólares. Así es, ¿ya? ¿Sí? Y finalmente... A continuación, por favor, vamos a determinar el subsidio de los combustibles, la lámina 11, por favor. Sumando importaciones y producción nacional, ¿no es cierto? Sumando ya todo lo que se mueve en el mercado nacional. Entonces vamos a ver que la cifra... Sigan, mi querido Oscar, en las siguientes... La lámina número 11. 12, por favor. Sí, 12. ¿Ya? Ahí estamos hablando de 11.000 millones... Ya. 581. En esta lámina, mira, lo que te había señalado, vamos a hacer la sumatoria en cuanto se refiere al total de derivados que se presentó. ¿Ya? Consideramos aquí, en este caso, la producción nacional. Exacto. ¿Sí? La producción nacional, sí, en la primera columna, segunda en la lámina, el precio promedio de importación que habíamos determinado en las importaciones año por año. Exacto. ¿Sí? Y tenemos un costo de importación. Pero en este caso es importante hacer notar que lo que estamos considerando los volúmenes producidos, ¿sí? Entonces llegamos a un costo de importación considerando el precio de importación. A continuación, este mismo volumen producido lo estamos llevando a la determinación del ingreso por ventas considerando el precio promedio, ¿sí?, por barril en la venta nacional. Que es un precio subsidiado, ¿no? Que es un precio subsidiado. Entonces tú vas a determinar este costo de oportunidad, ¿sí?, de 11.581 millones en el periodo. Un caso que es importante destacar, Henry. Muchas ocasiones la gente pues habla de que no se debe hablar del costo de oportunidad ni considerarle dentro del análisis. Sí. Pero yo estimo de que el precio que tú marcas como producto nacional en términos del comercio internacional, tienes un valor internacional y sobre eso tú importas el producto. Así es. De manera que el país deja de percibir un valor importante en divisas porque naturalmente está subsidiando. Exacto. Muchas ocasiones, inclusive hay expertos petroleros que te han manifestado que el país debe cerrar sus refinerías y solamente importarlo. ¿A cómo vamos a importar? A precio internacional. También se habló de que Venezuela iba a financiar, iba a invertir en la refinería del Pacífico con el producto crudo del Orinoco. Así era. Obviamente estaban hablando de 300.000 barriles. O sea, Venezuela no nos va a remitir o no nos iba a remitir un crudo a precio nacional para venderlo a precio nacional. Exacto. Definitivamente iba a remitirlo a precio internacional para venderlo. De manera que esto siempre es importante considerarlo porque a la larga esto representa un subsidio. Al final tenemos ya 3 cuadros, ¿no? En el cuadro número 14, por favor. Al final ya están unas 3 columnas en rojo. Siga, mi querido Oscar, creo que estamos en la página 14, ¿no? 14. Ahí estamos ya. Mira, aquí vamos a sumar lo que se determinó de subsidio cuando importamos un volumen para cubrir la demanda nacional. Que hablamos de 20.000 millones. Hablamos de 20.537 millones en el periodo. Así es. A continuación estamos nosotros colocando el último cuadro que habíamos señalado. Así es. Es decir, el producto que si bien se produjo en las refinerías del país, pero obviamente eso a un precio subsidiado. También fue subsidiado. Que si lo llevamos a precio internacional, marcamos un subsidio de 11.581 millones de dólares. Exacto. ¿Sí? El total del subsidio solamente en estos 2 rubros estamos llevándolo a 32.118 millones de dólares. En el año 2019, el subsidio es de 1.669 millones, el año anterior, sin sumar la producción nacional
que se elabore el producto a precio de $22 por barril, que si lo ponemos a precio de $33-34 por barril, marcaríamos un subsidio adicional de $500 millones de dólares. Claro. Estamos hablando que para el año 2019 se llevó un subsidio que establece en el orden de los 2.200 millones de dólares. Eso todavía está por calcular. calcular. A ello todavía sin agregar lo que significa contrabando de combustibles, que de la misma fuente de gobierno estamos hablando de 400 millones de dólares. Eso representaría que estaríamos cerca casi ya de los 3.000 millones de dólares que hubo en el 2019. Mira, eso es importante lo que acaba de decir Luis. O sea, allí como digo, amigas y amigas, es que el monto del subsidio en el periodo 2011-2019 es de 32.118 millones de dólares. Cifra enorme, ¿no? Casi el monto del presupuesto del año 2020, que estamos hablando cerca de 35.000 millones de dólares. Y como dice Luis, en el año 2019, aquí está marcado 1.669 millones de dólares, que sería un referente del subsidio. Pero si se toma en cuenta lo que acabo de explicar, Luis, el impacto en el contrabando, y más este cálculo de producción nacional, la cifra se aproximaría a los 3.000 millones de dólares. Eso está bien, estimado Lucho. Yo creo que queda claro ante la audiencia de los impactos que ha habido en el mal manejo de la política hidrocarburífera en el Ecuador. De manera que para el nuevo gobierno hay que modificar 180 grados la política petrolera del Ecuador, que tenga que ver, por ejemplo, con los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, no este tipo de contratos que venimos que vienen operando en el Ecuador con estos altísimos costos de producción. No. Yo creo que tenemos un referente como el que fue Texaco, y a lo mejor la salida para evitar las enormes pérdidas en el Ecuador puede tomar como referencia el contrato con Texaco. $3 fue el promedio de producción de un barril de petróleo. Ese contrato le dejó al Ecuador 23.700 millones de dólares de utilidad neta en 20 años, y la compañía llevó 1.700 millones de dólares. Y como digo, cobró un promedio de $3 por barril de petróleo en los 20 años de explotación petrolera. Yo quisiera, antes de ir llegando a las conclusiones finales, referirme a dos casos que son muy importantes. El uno es lo que publicó la revista Vistazo. La revista Vistazo en la primera quincena del mes de febrero, es del número 1259 de febrero 13 del 2000. Y aquí menciona el caso de China. China, por ejemplo, de acuerdo a este reporte, es de que tiene un consumo anual aproximadamente de 14 millones de barriles de petróleo. 14 millones, ¿no? Más alto que la producción de petróleo de Rusia, que está más o menos por 11 millones, ¿no? También la de Estados Unidos está por ahí, 11 millones, y la de Arabia Saudita también por 11. O sea, el consumo de petróleo de China es mucho más alto que la producción de cada uno de estos países: Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dice que para el año 2020, para enero del 2020, China bajó la compra de petróleo un 20%. ¿Ah? Entonces, y si se agudiza el tema porque esto está relacionado, este reporte de la revista Vistazo está relacionado con el impacto del coronavirus en la economía mundial. Y si se produce una pandemia en el mundo, la economía va a reducirse drásticamente, no solamente lo que tiene que ver con la economía petrolera mundial, sino también con la economía global del planeta. Y el día de hoy, el día miércoles 26 de febrero del 2020, Diario El Comercio titula un artículo que dice: el precio del crudo cae nuevamente, el riesgo país supera los 1.400 puntos, ¿no? Pero hay una nota importante que dice el Diario El Comercio, ¿no? La incertidumbre generada en el mercado internacional por la expansión del coronavirus golpeó ayer los principales indicadores bursátiles del mundo e incidió nuevamente en la caída de los precios del petróleo. La nota sigue diciendo lo siguiente:
En tanto, los precios del petróleo volvieron a bajar, igual que el pasado lunes, por los temores ante los abruptos cambios en la demanda del crudo. El barril del crudo West Texas Intermedia, WTI, para entregar en abril en Estados Unidos bajó el 3% y se ubicó en $49.9. Nosotros, el Ecuador, el gobierno fijó para este año 2020 un precio del barril de petróleo de 51.30. 51.30. Aquí el WTI, que es el referente del crudo ecuatoriano, está en 49.90. Miércoles 26 de febrero del año 2020. Dice un valor por debajo del nivel simbólico de $50 por barril crudo. WTI sirve como referencia para el precio del barril del petróleo ecuatoriano. Luego dice, en este contexto, los miembros de la Organización de Países de Productores de Petróleo OPEP y Rusia tienen previsto reunirse la semana próxima en Viena para abordar una estrategia de precios. Pero aquí quiero decirles lo siguiente a la opinión pública, que lo que hacía antes la OPEP, porque subía el precio del petróleo a índices bien altos. Entonces, ¿qué hacía la OPEP? Se reunían e incrementaban la producción para bajar el precio del petróleo y estabilizarlo más o menos en la banda de los 50 a 60 dólares, ¿no? ¿Qué pasaba en cambio cuando bajaba el precio del barril del petróleo menos de 50? Entonces la OPEP se reunía y decía: quitemos 1 millón de barriles por día, o 1,5 millones, o 1.800.000 barriles por día. Y entonces, ¿para qué? Con el objetivo de que sube el precio del barril del petróleo. Entonces, este manejo de producción y de precios era político, ha sido político, ha tenido un carácter político lo que ha hecho la OPEP. Pero ahora no, ahora van a tener un rompecabezas, porque el problema es que el tema de la caída del precio del barril del petróleo no está dándose por este aumento o subida de la producción, no. Eso está dándose por otro tipo de factores, ¿ya? Por el tema del coronavirus, que contrae la economía a nivel mundial en cuanto a la oferta, en cuanto a la demanda. Se está contrayendo la economía mundial en cuanto a la demanda. Si la demanda se contrae, la oferta asimismo tendría que caer, porque si no hay demanda, si no hay compra, la oferta no tiene nada que hacer en el mercado, ¿no? Entonces ellos van a tener un rompecabezas, porque además de la caída en el precio del barril del petróleo por caída de la demanda en el petróleo, también en otros productos. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano tenemos problemas con la exportación de flores, vamos a tener afectación con la exportación de camarón a China, y vamos a tener también afectación, por supuesto, con la venta del crudo, no solamente a China, sino a otros mercados. Pero claro, la mayor parte del petróleo está comprometido con China. El señor José Augusto Briones, ministro de Hidrocarburos, la semana anterior se ponía contento porque va a liberar 1 millón de barriles del compromiso con China. No, eso no significa nada. Nosotros la exportación del crudo ecuatoriano es aproximadamente de 140, 150 millones de barriles al año. 145, 150, 155 millones más o menos, ahí, así está fluctuando, ¿no? Y entonces, finalmente dice la nota del Diario del Comercio, dice: si no se anuncia ningún recorte sustancial de la producción a corto plazo, los precios volverán a bajar sin dudas, predijo James Williams, un analista de WTRG, que es un experto internacional en materia de análisis de precios, de oferta y de demanda de crudo. Estimado Luis, para concluir, el tema del coronavirus es una situación de enorme preocupación para la humanidad. Ojalá no se convierta en pandemia, porque si se convierte en pandemia, para nosotros nos va a afectar muy gravemente. Tenemos deuda pública que supera los 70.000 millones de dólares, tenemos una población de 5.300.000 personas que están en el subempleo y el desempleo, aproximadamente el 62% de la PEA, y obviamente tenemos también la enorme dependencia del petróleo, ¿no? Yo estoy preocupado porque si esto impacta fuertemente una pandemia mundial, nosotros seremos afectados, porque dependemos de las importaciones, dependemos del mercado internacional y dependemos de la deuda pública, que estamos sobreendeudados, y dependemos del dólar.
Y si no viene el dólar, vos que eres economista, así en segundos tu respuesta, ¿cuál sería el medio de cambio que tendríamos para intercambiar bienes y servicios, ¿no? Bueno, mira, yo creo que no es recomendable definitivamente salirse del dólar. De alguna manera no se ha estabilizado la economía. Las pero circunstancias si no vendemos actuales definitivamente causan inconvenientes, pero no es específico del Ecuador, sino es a nivel mundial. El hecho es de que hay circunstancias, por ejemplo, los precios del barril de importación ha disminuido. Así es. Y definitivamente puede ser el momento también de que se establezca una política de precios para ir de alguna manera llegando a los niveles que está el mercado internacional. El resto pues habrá que ir estableciendo una política económica que nos permita pues ir superando. Está previsto de que para marzo el Fondo Monetario Internacional tiene que desembolsar una cantidad adicional del compromiso que adquirió con el Ecuador, obviamente previo informe de los expertos que deberán llegar al país en ese sentido. Pero yo miro, la situación está bastante delicada. El hecho es de que tú mismo mira, el riesgo país se ubica en 1404 puntos y eso es bastante grave. Es al nivel que se tenía en noviembre cuando se tuvo problemas en cuanto se refiere al volumen exportado de crudo también. Sí, lo que dice Luis, si baja el precio del petróleo debería bajar los precios de los derivados y el gobierno debería aprovechar eso para hacer el ajuste, ¿no es cierto? La focalización. El tema de la economía ecuatoriana sucede que es media especial y también una cosa rara. Nuestros economistas deberán explicar, porque sucede que si baja la materia prima debería bajar los productos terminados, pero en el Ecuador no tenemos eso. Entonces, ojo, para decir al gobierno que en la economía hay que ser muy leal al comportamiento económico que tiene que ver con costos, con precios y con niveles de ganancia. Yo creo que por la próxima semana ya sabremos qué pasa con el coronavirus. Ojalá Dios bendiga al mundo y esto no se convierta en pandemia, y en eso, si se convierte en pandemia, unas partes del planeta serán mucho más afectadas que otras, y yo ahí sí tengo mi temor en el caso ecuatoriano. Pero ojalá Dios eso no suceda, como digo, que Dios bendiga al mundo para que el coronavirus no se convierta en una pandemia. Nos vemos, queridas amigas, queridos amigos, en el próximo programa. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.